cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos cuarto de secundaria. Sean bienvenidos a otra fascinante clase de ciencias sociales. Como saben, chicos, en algunas áreas mis compañeros están acompañados, por lo que dije, Yancel, debes tener un compañero por un día. Y por eso le hice una especial invitación a un maestro muy querido por los alumnos del primer grado de secundaria, el profesor Julio Pimentel de Ciencias Sociales, el cual nos estará acompañando. Profe, bienvenido al cuarto grado de secundaria. Es un placer para mí, maestra, acompañarla a usted y a los alumnos de cuarto de secundaria en este viaje por el conocimiento. Julio, ¿qué te parece si para empezar les damos las reglas básicas de este aprendizaje a distancia a nuestros alumnos? Número 1. Recuerda, un lugar estratégico. Número 2. Útiles escolares a mano, cuaderno de ciencias sociales y lápiz. Número 3. Prestar atención, que es la parte más importante. Número 4. Escribir solo los conceptos que necesitas y las actividades en caso de tenerlas. Número 5. Y último, pero no menos importante, la retroalimentación de la clase anterior, la cual nos servirá para refrescar nuestra memoria. ¿De qué hablamos en la clase anterior? Hablamos sobre la importancia de las ciencias sociales y su evolución, la cual ha supuesto la aparición de nuevas disciplinas, así como la consolidación de las más antiguas, permitiendo avanzar en la investigación de los nuevos fenómenos sociales que surgen desde el pasado siglo XX hasta nuestros días, que su objeto de estudio sigue siendo el ser humano y la sociedad, así como la forma en la cual se organiza y las relaciones que se establecen. La perspectiva es diferente y cada disciplina enfoca ese objeto común de distintas maneras. Aprendimos los conceptos ciencias, humanidades y metodología de la investigación. También aprendimos a diferenciar las fuentes primarias y las fuentes secundarias y sobre todo, ¿qué es la globalización?, la cual está transformando las relaciones humanas, el desarrollo y el avance de las tecnologías de la información y comunicación están produciendo transformaciones profundas en las relaciones sociales, lo que afecta la conducta personal y por consiguiente la necesaria adaptación de las personas. Debemos resaltar que las ciencias sociales son parte fundamental de la sociedad, y más en una época tan virtual como la que estamos viviendo. Pero es hora de dar paso al tema del día de hoy, donde aprenderemos el concepto Constitución, así como sus orígenes y surgimiento. O sea, que hablaremos sobre la historia de la Constitución. Exacto, y para iniciar hablando sobre la Constitución, debemos antes que nada conocer este concepto. Del latín constitutio. Constitución es la acción y efecto de constituir, formar, fundar, componer, erigir. La Constitución es la esencia de algo que lo constituye como es y lo diferencia de otras cosas. También se puede definir como el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. La Constitución, escrito con mayúscula, es el conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano, las cuales suelen estar expresadas de forma escrita y fijan los límites y las relaciones entre los poderes del Estado y entre estos y los ciudadanos. Es de suma importancia que nuestros alumnos sepan qué es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Por lo tanto, actúan de acuerdo a los parámetros establecidos por la Constitución. Esto quiere decir que la Carta Magna, que
que es el otro nombre el cual recibe la Constitución, garantiza las libertades y los derechos del pueblo. Pero, ¿por qué se le llama Carta Magna? ¿Por qué a la Constitución se le llama Carta Magna? Durante la Edad Media, los reyes emitían documentos concediendo derechos y privilegios por razones militares o de política interior. Por ejemplo, las llamadas Cartas Pueblas, las cuales concedían ventajas y excepciones a quienes cobraran un determinado territorio para que sirvieran de avanzada militar. A la histórica Carta Magna de 1215 se le llama así porque significó una victoria de los nobles y señores feudales ingleses sobre el rey Juan Sin Tierra, quien terminó concediéndole ciertos derechos limitando su propio poder. Cuando el monarca llegó al poder, se enemistó con la nobleza por cuestiones territoriales y paralelamente provocó el descontento popular debido a los altos impuestos que aprobó. Esto hizo que los nobles impulsaran un nuevo marco jurídico para solucionar el mal general. Los nobles ingleses pactaron un nuevo orden a través de la llamada Carta Magna, y en ella incluían una serie de privilegios para la nobleza, con el fin de que el monarca no pudiera perjudicarles debido a que las constituciones modernas hicieron lo mismo. Garantizaron los derechos como límites del poder, se le denomina por este nombre. Muchos prefieren no llamarla así, ya que esta Carta Magna, ni muchas de las cuales le sucedieron por varios siglos, se cumplieron y las actuales constituciones presentan formas más complejas y los derechos que garantizan son de todos, y no de unos cuantos señores feudales. De ahí el nombre Carta Magna. La Carta Magna o Gran Carta fue la influencia primitiva más significativa en ese extenso proceso histórico, que condujo a las leyes constitucionales actuales. En realidad, Juan Sin Tierra se vio forzado a aceptar y firmar el documento ante los graves problemas sociales y de política exterior que padecía el reino, por los miembros de la nobleza anglosajona que reclamaban los mismos derechos que los aristócratas. La carta fue elaborada tras tensas y complicadas reuniones, y después de muchas luchas entre los nobles, sería finalmente sancionada por el rey el 15 de junio de 1215 en Londres. Los 63 artículos de esta Carta Magna aseguraban los derechos feudales frente al poder del rey y protegían otros. Por ejemplo, establecían el derecho de la Iglesia a quedar fuera de la intervención del gobierno, los de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar bienes, o el de las viudas con propiedades a decidir no volver a casarse, entre muchas otras. Asimismo, establecían garantías de igualdad ante la ley y contenían disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Por todo ello, la Carta Magna está considerada como un precedente de las constituciones modernas, la cual limita el poder del rey o presidente a través de un consejo, senado, parlamento o asamblea, y uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia. La Constitución es la ley suprema de un Estado, que establece su organización, su funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías de los habitantes de un Estado. Se llama precisamente Constitución, pues constituye la nación políticamente organizada, le da sus principios y la distingue de otros estados. Está precedida generalmente de un preámbulo que establece sus antecedentes y fines. El vocablo surgió de la unión de dos palabras latinas, cum, que significa con, y statuere, que quiere decir establecer. Algunos señalan el surgimiento de la Constitución como texto fundamental en años remotos, ubicando sus primeras apariciones en el Código Hammurabi. Sin embargo,
Estos rudimentarios textos normativos no presentan características propias de una constitución, sino que más bien podrían ser catalogados por el carácter de sus leyes, de códigos penales, ya que no contienen un reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y una verdadera ordenación de los poderes del Estado, es decir, una parte orgánica dogmática. Quiere decir que era mayormente religiosa. Otros rastrean esta en la Edad Media, cuando ciudades pequeñas tenían cartas que demarcaban los derechos de los ciudadanos. El origen de las formas constitucionales que pueden observarse hoy día deben buscarse en las revoluciones producidas en el siglo XVIII, especialmente la Revolución Francesa y la independencia norteamericana. En toda Carta Magna, por lo general, se incluyen los derechos fundamentales de los individuos, la organización del Estado y sus competencias, así como los mecanismos legales para limitar el ejercicio del poder. Toda Carta Magna es creada por un grupo de constituyentes, es decir, un conjunto de políticos que tienen el propósito de redactar una constitución y una vez aprobada, ejercerá su función de acuerdo a su contenido y, claro, dependiendo la nación. Algo que es de vital importancia es saber que la mayoría de los textos constitucionales se inspiran en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el cual fue elaborado durante el proceso de la Revolución Francesa en 1789. En este documento se establecieron las bases para la denominada separación de poderes. Pero la mayoría de los autores concuerdan en afirmar que la primera constitución moderna fue la de los Estados Unidos, firmada por representantes de todos los Estados miembros y aprobada en 1787. Aunque la misma no fue votada mediante sufragio universal, sí fue ratificada por el pueblo mediante representantes reunidos en convenciones. Posteriormente, y con notable influencia, le seguiría la de Francia en 1791, ambas dotadas de una parte dogmática y una orgánica. Se conoce como la Revolución Francesa a un movimiento de corte político y social que ocurrió en el entonces Reino de Francia en el año 1789, el cual sacudió las bases de la monarquía absolutista de Luis XVI y condujo a la instauración de un gobierno republicano y liberal en su lugar. Este evento es considerado casi universalmente como el suceso histórico que marcó el inicio de la época contemporánea en Europa y Occidente. La Revolución Francesa inició cuando las masas ciudadanas, empobrecidas y sometidas, se opusieron al poder feudal, desobedecieron las autoridades de la monarquía y encendieron la mecha del cambio histórico. Así, derrocaron el gobierno aristocrático y emprendieron la caótica construcción de una sociedad basada en los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Sin embargo, no todo acabó ese mismo año, sino que duró unos 10 años, entre 1789 y 1799, entre cambios violentos y organización popular, durante los cuales se dictaminaron los primeros derechos universales del ser humano. Se le arrebató a la Iglesia Católica mucho del poder que detectaban y se redactó la primera constitución republicana de la historia occidental. También podemos decir que la Constitución es la ley fundamental sobre la que se asienta un Estado de Derecho, determinando su estructura jurídica. Estas establecen la división de los poderes con sus alcances, a la vez que garantiza derechos y libertades. El poder con capacidad para redactar o modificar una constitución se denomina poder constituyente. Fíjate, Julio, este poder no se origina en ninguna norma, sino que tiene una naturaleza política con la capacidad de dictar normas. La idea más extendida de esta es que el poder está en manos del pueblo. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su aceptación por parte de las constituciones del mundo, se dio otro paso importante en las conformaciones de las actuales constituciones.
Hora de poner en práctica nuestros conocimientos, cuaderno en mano. En la siguiente sopa de letra, identifica las palabras relacionadas con el tema del día de hoy. Constitución, carta, magna, Estado, derecho. Muy bien. ¿Qué es una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente está conformada por ciudadanos, organizados por formaciones políticas, con la intención de poner en marcha una constitución nacional, es decir, una ley general que englobe las normas y principios que deben regir la nación. Los ciudadanos que forman parte de la Asamblea Constituyente han sido elegidos previamente por el pueblo, a través de un proceso electoral. En consecuencia, estos ciudadanos representan la voluntad general y constituye el poder legislativo. El concepto de Asamblea Constituyente hay que entenderlo como el origen de un sistema democrático. Díganme, chicos, ¿qué les pareció la clase del día de hoy? Déjenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó. Como asignación pendiente, me gustaría que investiguen cuál es el órgano que se encarga de promulgar las leyes y lo compartas con tu maestro o maestra tutor. Chicos, hemos llegado al final de la clase. Vamos a darle las gracias al profesor Julio por acompañarnos en esta clase a distancia y por introducir este tema que es de suma importancia. Julio, muchas gracias. Para mí ha sido más que un placer ser parte de esta fascinante clase. Quiero que sepas que esto pica y se extiende, porque en la próxima seguiremos hablando sobre este tema. Solo que ahora hablaremos sobre la Constitución de la República Dominicana, un tema súper interesante, y te prometo que te va a encantar. Esto fue otra fascinante clase de Ciencias Sociales para cuarto de secundaria con su maestra Yancel Ferreras y Julio Pimentel. ¡Chao!